¿No hay niños hoy? Ok. ¿No hay niños hoy? No. ¿No hay niños? ¿Nadie trajo niños hoy? Bueno, pero el niño solo en la escuela bíblica, solito no. Más bien nos va a aprender cómo honrar a su papá, ¿vale? Amén. ¿Cuántos quieren aprender a honrar a Dios como un padre, para honrar al Padre que Dios les dio en la tierra? A ver, den un aplauso a Dios por eso. Malaquías 4:6. Yo quiero que miremos este versículo. Malaquías capítulo 4, verso 6. Me parece interesante. La Biblia dice lo siguiente: Él hará volver el corazón de los padres ¿hacia dónde? Y el corazón de los hijos ¿hacia dónde? No sea que yo venga, dice el Señor ahí, e hiera la tierra con maldición. ¿Sabe usted que la paternidad es tan profundamente poderosa que evita que una casa sea maldecida? Y el que está a tu lado, donde hay un papá, vamos, dile, donde hay un papá, hay protección y la maldición se va. ¿Cuántos jóvenes actúan en rebeldía en algunas cosas porque no tuvieron un papá? ¿Cuántas jovencitas actúan porque no tuvieron la figura de papá? Y lamentablemente en nuestra sociedad lo hemos visto constantemente. Hijos odiando a papás, padres odiando a hijos, relaciones rotas. Pero yo quiero traerle una buena noticia. Hoy se va a cumplir esta palabra en el nombre de Jesús. Dios hará volver su corazón al corazón del Padre, y el del Padre lo hará volver hacia usted como hijo. Amén. Y con esta breve introducción quiero ir a un siguiente versículo, el libro de los Jueces, capítulo 17. Jueces capítulo 17, versículo 7 en adelante. Jueces capítulo 17. Dice la palabra del Señor. La historia relata esto. Había un joven de Belén de Judá. ¿Cómo era esa persona? ¿Cómo era? Dilo. A ver, los escucho. ¿Cómo era? Joven. Tenga en mente eso. ¿Era un qué? Joven. Dice de la tribu de Judá, el cual era ¿qué? Levita. ¿Qué es un levita? No es el cristiano que levita el ayuno, levita la oración, levita el congregarse, no. Un levita tampoco es el que camina 2 metros sobre el cielo. No, un levita, diga conmigo, levita es sacerdote. Eso es un levita. Y era forastero en esa tierra. Siguiente versículo. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar. Miren lo interesante, y quiero que se grabe esto. El hombre estaba buscando un lugar donde pudiera estar. Y llegando su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaía. Vamos, sigue adelante. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar un lugar. Dile que está a tu lado: tú eres un lugar. Vamos, dile a alguien: tú eres un lugar. Vamos, señala 2 o 3, dile: tú eres un lugar, 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 tú eres un lugar. ¿Pero qué tiene que ver todo esto, mi apóstol? Pues sencillo.
Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí, ¿qué? No, pero usted está leyendo hoy. 1, 2, 3, ¿serás para mí? Y también, ¿qué era lo que buscaba Micaía? No, eso era el levita. El levita buscaba un lugar, pero usted recuerda cuál era la edad del levita. ¿Cómo era el levita? Joven. Pero cuando Micaía lo vio, dijo: tú eres sacerdote, no me importa si eres joven, yo necesito un padre y necesito un sacerdote. ¿Sabes que en esa área de nuestra vida hemos fallado mucho? A veces hemos aprendido a ser sacerdotes con un oficio. Vamos a orar, familia, vamos a leer la Biblia, pero no hemos sabido ser padres. La paternidad, vamos a decirle al que está a tu lado, no te duermas. Dile: la paternidad es igual de necesaria que el sacerdocio. Micaía no era un hombre joven, era un hombre adulto. Era un hombre de una edad casi como Pachito. ¿Cuántos años tiene Pachito? 57. Pero tal vez vio en el camino un sacerdote joven como este sacerdote bello, que cumple 40 y tanto, no le voy a decir. Y a pesar de que Micaía era un hombre maduro, un hombre con experiencia, un hombre que no necesitaba a nadie más, dijo: me hace falta algo en mi casa, un papá y un sacerdote. En nuestros hogares, iglesia, nos falta ejercer el sacerdocio y la paternidad. Si Micaía, que era un hombre importante, porque dice: yo te daré 10 ciclos de plata por año. No quise hacer la cuenta de cuánto es eso por año, pero debe ser mucho. Y dijo: y lo voy a honrar con vestido y comida. Y dice: y el levita se quedó. Micaía entendía varias cosas. Diga conmigo: varias cosas. Vamos, diga que está a tu lado. Hay varias cosas que debes entender para que en tu hogar haya paternidad. Lo primero, reconocer que necesitas un padre. Micaía dijo: yo tengo todo lo que yo necesito. Dinero, tal vez tengo empresas, vacas, chivos, me está yendo bien, pero hay una parte espiritual que no la puedo cubrir yo con todo el dinero que tenga, y es la paternidad. ¿Para qué necesitas un padre? ¿Por qué necesitas un papá? Dile al que está a tu lado: ¿por qué necesitas un papá? Pregúntale. Porque la paternidad, lo primero que hace es darte identidad. La paternidad te da identidad. ¿Por qué? Porque cuando alguien crece, quiero que vayamos a Lucas 3:22 y quiero irte dando estos fundamentos rápido hoy. Lucas 3:22 dice: descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo, en quien tengo complacencia, tú eres mi hijo amado. Tú necesitas un padre para que te afirme, para que te diga: tú sí puedes, tú eres valioso, tú eres valiosa. Para que cuando en la calle algún mocoso le diga a nuestras hijas: qué hermosa estás, ellas puedan decir: eso me lo dice mi papá todos los días. No necesito de tus halagos, ya tengo quien me halague. El papá te afirma. Dios como padre. Pero pastor, es que yo ya soy viejo. Micaía era viejo. Eso de papás es para los jóvenes. No, señor. Todos necesitamos un padre que nos afirme. Porque lamentablemente, quiero hacer una pequeña encuesta. Levante la mano el que no ha tenido su papá en su vida, y si lo tiene es un papá invisible que no se veía. La gran mayoría podemos decir:
Yo tuve un papá, pero no supe qué era tener papá. No supe qué era papá venir a decirme un día que me viera confundido: dale, tú puedes. Yo creo en ti. Yo te hice, yo sé de lo que eres capaz. El miércoles yo hacía un ejemplo sobre la paternidad y le decía a Guillermo que hoy no vino. Hoy quería repetirlo con Guillermo. Y no vino. Le dije: vamos a hacer una prueba de confianza. Porque el papá está diseñado para traerte identidad, afirmación, palabras que te ponen en un lugar de identidad de que tú eres un hijo y que tienes lo que tu padre te dice que tienes. Amén. Antes de empezar el ministerio, Jesús necesitó esa palabra de paternidad. Por eso aquí en Lucas dice que la voz del cielo se abrió y que dijo: tú eres. Dile al que está a tu lado: tu papá Dios. Vamos, ayúdale. Dile: tu papá Dios hoy te dice: tú eres mi hijo y mi hija amada, y en ti tengo complacencia. ¿Dónde están los hijos de Dios esta mañana? Gloria sea al Señor. Porque la paternidad de Dios hace eso. ¿Sabes cuántas veces tú has sido inseguro en la vida por la falta de una paternidad? De alguien que te direccione, que te dé una palabra de afirmación, que te rompa los límites, los miedos. Pero eso solo lo puede hacer un padre. Micaía lo entendía y Micaía dijo: soy viejo, pero necesito que alguien que me afirme. En los momentos de debilidad donde debo tomar decisiones, necesito a alguien que me diga: tú sí puedes hacerlo. Y eso solo lo hace alguien con corazón de padre. El Señor lo escuchó de su papá. Le pregunto: ¿de dónde venía Jesús antes de estar en la tierra? Del cielo. Y dice la Biblia que él estaba con su padre hasta que tomó forma de hombre y se hizo siervo, dice la Biblia. En ese momento él pudo haber sentido temor, porque ya no estaba en la gloria con el Padre, estaba en la tierra, encarnado en un hombre, y empezó a sentir lo que usted y yo sentimos. Pero escuchó la palabra de su papá diciéndole: tú eres, vamos otra vez, dile al que está a tu lado, afírmalo, dile: tú eres hijo de Dios y eres amado y le generas placer al Padre. Dios todos los días te ve y se complace viéndote. Las veces que Dios me ha permitido darle palabra a los jóvenes, siempre Dios les dice lo mismo y es muy curioso. Yo le digo: Señor, pero ¿serás tú o seré yo el que les digo eso? Y me dice: Señor, no, diles esto y esto y esto. Afírmalos que soy su papá. Y sabes que algo que Dios siempre me ha permitido decirle a muchos varones: afirmarlos. Porque cuando abrazo un varón y Dios me dice: dile, estoy orgulloso de ti, eso rompe. ¿Sabes a cuántos hombres hoy día el Padre, bueno, fue hace 8 días, 15 días, no interesa, pero hoy lo celebramos acá? Este es el mes del Padre. ¿Cuántos papás necesitan una palabra de decirles: lo estás haciendo bien, sigue adelante, eres mi ejemplo, creo en ti, yo sé que tú puedes, papá? Vamos, si tiene un papá al lado, dile: tú eres un ejemplo. Vamos, mira uno que sea papá por ahí, dile: tú eres un ejemplo, tú me enseñas, tú me inspiras. Porque la Biblia dice que Dios hará volver el corazón de los hijos a los padres. Y algo que un papá necesita es también palabras de admiración. A veces solo hay palabras de demanda. ¿Qué es una palabra de demanda? Papi, hay que pagar el plan. Papi, necesito plata para el desayuno. Papi, para materias. Papi, para el bus. Papi, para el... Pero cuando tú le dices a papá: papá, gracias por estar ahí, lo afirmas también. Vamos, mira un papá, busca un papá. Aquí hay poquitos papás hoy.
Levántese en los papás. Yo quiero que se levanten los papás un momento. Levántese. Levántese en los papás. Y ustedes que están aquí, miren a ese papá. Usted harta barra hoy le tocó. Aquí ustedes con el papá. Eso, Carlitos, venga Carlitos, hágaseme por aquí. No, dividamos la barra, ya vaya para allá Carlitos, hágase allá. Y ustedes con este papá. Y hoy le van a hablar palabras de admiración. Mírenlo. Miren a ese papá, escojan a uno. Y dígale, te felicito por ser fuerte. Dile, te admiro por no dejar tu oportunidad de hacer mejores hijos. Dile, estoy orgulloso porque no te has rendido y estás ahí. Dile, tú eres valioso y hoy reconozco que eres bueno, que eres alguien grande y te mereces toda la admiración de un hijo a un padre. Y hoy te honro y aplaudo por tu vida en el nombre de Jesús. Si puede, vaya y abrace un papá y vaya, abrácelo. Ay, pero dije, vaya, abrácelo y se quedó sentado usted. Micaía le sabía que necesitaba. Y él dijo, quiero que seas mi papá. ¿Sabes que para un hombre ceder ese lugar a alguien es de demasiada confianza? Decirle a alguien, te veo como mi papá, para un hombre es muy difícil. Pero Micaía vio en algo en este profeta joven que le dijo, no me importa tu edad, me importa lo que tú transmites. Tú transmites paternidad. Tú transmites valor, confianza. Y el Padre lo primero que te da es identidad. El Padre afirma quién eres. Jesús lo escuchó de su papá. El poder de un padre es construir con sus palabras. Papás que están acá, aprendan a construir. Construyan a sus hijos. Edifíquenlos. Visionenlos. Yo como apóstol de esta casa y papá de ustedes los visiono a todos. Y le digo, a este lo voy a mandar por aquí. A este lo voy a apoyar por acá. A este le voy a decir, hágale por este lado. Venga, métase por aquí, invierta, hágale, pierda el miedo. Porque esa es mi labor. Si tú no tienes papá en la tierra, aquí hay un papá que se prestará para ti, para ayudarte, para afirmarte, para decirte, no estás solo, hijo. Porque es importante. Pero te voy a dar un consejo que he puesto en práctica en los últimos años con mis hijas y con mis hijos espirituales y me ha servido mucho. Te lo doy, papá, te lo doy Carlitos, te lo doy Fabi, te lo doy. No calles lo que tu hijo debe oír. Y no solamente es el regaño. ¿Y esa novia qué? ¿De dónde salió esa muchacha? ¿Y ese muchacho qué? No. Afírmelos con palabras de amor. ¿Sabe cómo aprendí a sanar mi paternidad? Cuando empecé a escuchar las palabras de mi padre que me amaba a mí y empecé a transmitírselas a mis hijas. Yo a mis hijas todos los días y a mi esposa les digo que las amo. No hay día que no les diga, así esté bravo. Pero ellas saben que las amo. Y ustedes, hijos de esta casa, los amo. Pero pastor, yo soy más viejo que usted. El profeta era más joven que Micaía y aún así lo aceptó como papá. Te amo, Pacho. Yo los amo. Porque los amo con el amor del papá Dios. Y el padre aprende a hablar lo que el hijo necesita escuchar. No solo es el castigo y la dirección, también son palabras de afirmación.
Dios te dice también como papá, vamos, dile a alguien, dile, tú eres valioso. O si es mujer eres valiosa, dile, Dios te dice como papá, o dile, tu papá Dios te dice. Vamos, sé boca profética para alguien, dile, tu papá Dios te dice, estoy orgulloso de ti. Vamos, dile, Dios tiene propósito contigo. No, pero usted no está ayudando a sanar a nadie. Se lo va a decir con esos ojos de papá a la vez de hijo. Vamos, dígale, eres valioso para Dios. Vamos, a 2 o 3, mírelo, dígale, eres valioso para Dios, eres valiosa para Dios, tú vales mucho para Dios. Dile, Dios está orgulloso de ti. No, usted no me ha entendido. Mire, ¿sabe por qué usted no lo puede decir? Porque nunca se lo han dicho a usted. Y es lo más duro. Le cuesta a usted dar esas palabras de afirmación porque muy poco las recibe. Pero hoy yo quiero sanar su paternidad en el nombre de Jesús. Vamos, dígale otra vez a alguien, Dios está orgulloso de ti. De mí, pastor, de ti. Pero si soy malo, yo también. Pero si peco, yo igual. Y esta mañana yo les iba a hablar en el instituto. Tocó algo para dentro de 15. Sobre 3 mentalidades, pero no se las voy a glosar porque esa es otra prédica. Pero le voy a dar pequeñas cositas. Hay 3 mentalidades en un cristiano: la del esclavo, la del siervo y la del hijo. Y Dios tiene que ir sanando poco a poco. Porque levante la mano y grite fuerte el que es hijo de Dios. ¿De verdad es hijo de Dios? ¿Por qué? Porque envió a su hijo a morir por mí, ok. ¿Por qué lo amó primero? ¿Por qué? Porque estamos tan llenos de teología. Y usted y yo estamos tan llenos de teología que decimos que somos hijos de Dios, pero no lo sentimos realmente. No se nos ha revelado. Porque un hijo de Dios ya no sufre duda de quién es. Ya no sufre esos desánimos extraños. Porque sabe que en la casa del Padre hay alegría y regocijo. No, ahí donde están los hijos que están siendo sanados. Cuando Dios sana eso, realmente sientes que eres hijo. Esta mañana yo estaba en la camioneta esperando a mi esposa y las nenas. Y el Señor me dijo algo. No se los voy a decir, pero me dijo algo. ¿Quiere que le cuente? ¿Se lo cuento, pastora, o no? Lo cuento. El Señor me dijo, ¿sabes por qué no han salido tus hijas y tu esposa? Ah, ya saben, entonces. Porque ese es mi papá. Entre mi papá y yo no hay secretos. ¿No se les hizo raro que no empecé a afanar? Estas experiencias de tener a un papá es lo mejor que podemos tener los cristianos. Ya no necesitas nadie que te diga lo valioso que eres. Tu papá hoy te está diciendo que tú vales mucho. No, hay 2 o 3 hijos que lo están creyendo. El Padre afirma lo que somos. Por eso una niña, una jovencita que tiene un papá, tal vez no lo tenga en físico, pero tiene a su papá Dios, ya no le come cuento a nadie. Ay, es que no. Mi papá me ha dicho que yo valgo mucho. Dile a una jovencita que esté por ahí al lado tuyo. Vamos, dile, tu papá te dice, tú vales mucho. Tu corazón vale mucho. Tu vida emocional vale mucho. Y Dios te ama. Dios nos ama como a hijos.
pero necesita sanar ese canal de paternidad. Lo primero que Él hace es darnos la identidad. Yo puedo decir feliz que soy cristiano porque tengo un papá, no por religión. A usted le dicen, ¿qué religión es? ¿Usted es evangélico, pentecostal, carismático? ¿Usted qué es? ¿Alguna vez se ha preguntado usted qué es? Carismático, evangélico, pentecostal, vieja guardia, ¿qué es? Esas son maneras de doctrina. Lo único que yo tengo firme en mi espíritu es que yo soy hijo de Dios. ¿Y dónde están los hijos de Dios que saben? Que saben. No, pero él ese aplauso a su papá. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. A ver, yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos tienen su papá vivo? Ok. Si usted lo ve en la calle, ¿lo reconoce? A leguas. ¿Qué día me pasó algo muy chistoso? Yo iba en la calle y había un señor en bicicleta y se parecía muchísimo a mi papá. Tanto así que casi le echo la moto a asustarlo, a decir a mi mamá. Pero es que era una cosa muy, la cara, el bigote, lo calvito, o sea, era muy, muy, muy parecido. Pero cuando lo vi dije, no, pero mi papá no es tan alto. No, ese no es mi papá. Y hay algo que mi papá hace. Yo no sé si usted lo ha hecho o lo hizo su papá con usted, pero con mi papá tenemos un lenguaje de años, de pequeños. Siempre que papá nos llevaba a un lugar, y un día nos llevó por allá a unas ferias en Ibagué con mi hermano, y como buen papá dijo, diviértase, y nos dejó por allá con unos amigos. Yo no se levantaba y él se puso que a tomar y con unos compadres. Pero cuando nos quiso llamar, tenemos un símbolo entre nosotros. Es un sonido. ¿Sí? Ya. Con ese simple sonido, yo sé que es mi papá. Y cuando llego a la casa de papá no timbro, hago, sale. Eso se llama identidad entre papá e hijo. Y es algo que usted tiene que aprender a desarrollar con Dios. Con Dios se desarrollan maneras de comunicarnos. Yo hoy estaba ahí en esta camioneta esperando a mis hijas y vi árboles que se movían por el viento y me entró como un gozo. Y dije, gracias papá por este nuevo día. Porque es tu papá el que te da la vida todos los días. Y debes aprender a escucharlo. A veces creemos que el papá solamente está para castigar, pero hoy estás aprendiendo que tu papá Dios también te está afirmando en identidad. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Tú no estás hecho para el mundo, tú no estás hecho para la pobreza, tú no estás hecho para el fracaso, tú no estás hecho para la mediocridad, tú estás hecho para la bendición. A alguien le estoy diciendo que Dios le está diciendo que es un hijo, que es una hija, que tiene identidad, que tiene vida, que tiene herencia. La paternidad de Dios es impresionante. Dios es hasta, yo creo que a veces que el Señor es como demasiado buen papá, ¿cierto, Adriana? Él cumple caprichos, ¿sabía usted? ¿Cuántos han experimentado ese papá de caprichos? Dios a veces es alcahueta porque es papá. ¿Sabes por qué no lo has disfrutado? Porque no has visto al papá Dios. Dios está interesado en cumplir tus caprichos. Ay, pastor, eso es antibíblico. ¿Y por qué? ¿O usted no es de que deja que sus hijos se coman algo que no se deben comer y se hace el de la vista gorda? Y usted va y come con ellos para que no se sientan mal también. ¿Acaso usted como papá no deja pasar ciertas cosas que deberían ser castigadas? Y uno dice, ay, tampoco. Pues sí, pero no. Ay, déjelo, son así.
Ay, a veces salen con unas cosas. Tengámosles paciencia. Porque cuando tú aprendiste rigidez en una casa, es solo disciplina, no experimentaste el amor de Dios. Si Dios fuera solo disciplina, tú y yo no estaríamos vivos, iglesia. Porque por ahí sale un versículo: Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No, más de una vez estaríamos achicharrados. Pero Dios es el amor más grande. Dios es el Padre más grande. Yo dije, Dios es el amor más grande. Dios es el Padre más grande, el más hermoso, el más precioso. Mira lo que dice Job, capítulo 1, verso 5. ¿Qué hace un padre en la casa? Job, capítulo 1, verso 5. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de la mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un padre no solamente protege físicamente, también protege espiritualmente. Un padre está orando por ti todos los días. El apóstol Pablo decía, me acuerdo de ustedes todos los días en mis oraciones. Y le pido a Dios, decía, como a hijos amados. Cuando tú sientas que te faltan las fuerzas, recuerda que hay aquí un padre que está orando por ti todos los días. Vamos, si quiere aplaudir al Señor, hágalo. Si usted es papá, aprenda a orar por sus hijos. Pastor, ¿y qué hago si yo soy mamá soltera? Tiene a un padre que la respalda, él también la va a escuchar. No estás sola, mamá. Tu papá Dios está contigo también. Cuando tenemos un padre, nuestra casa está bajo cobertura espiritual. La Biblia dice que Job hacía sacrificios por sus hijos. Y cuando Satanás vino a querer tocarlo, se encontró con una barrera. Era la oración de Job. Tú tienes que enseñarle, papá y mamá, a orar a tus hijos, para que el día que tú no estés, también desarrollen sus propias barreras de oración. La paternidad de Dios te protege. Vamos a decir al que está a tu lado, la paternidad de Dios. Vamos, toca a alguien, dile, la paternidad de Dios hoy te va a cubrir, hoy te va a proteger, hoy te va a guardar. ¿Sabes cuántas veces Satanás ha intentado acabar con tu vida? Diga conmigo, uff. Pero aún así tu papá Dios te ha guardado. Porque Él sabe lo que quiere hacer contigo. ¿Cuántas veces no debiste morir en un accidente, en una mala caída, en algo que tomaste en tus desórdenes por allá, un trago que no se sabía ni cómo se llamaba? Y Dios te guardó. Porque tal vez cuando saliste en tu vida de desorden, pasaste por calles oscuras, borracho, y tú no sabes cómo llegaste a casa. ¿Sabes por qué llegaste? Porque tu papá Dios te ama y sabía que te guardaría para este día, para escucharlo a Él, para amarlo a Él, para ser bendecido por Él, para ser levantado por Él. Tu papá Dios te afirma, tu Padre te guarda. También, mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Verso 4 al 8. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras, dice el Señor, que yo te mando hoy, ¿estarán dónde? ¿Dónde debe estar esta palabra? Devuélveme el versículo, devuélvelo.
¿Cuáles son las palabras? Coloca tu mano en el corazón y di: a partir de hoy voy a amar a mi papá Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Así se ama papá Dios. Tomas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Qué dice el 6? Y estas palabras que yo mando hoy estarán escritas sobre tu corazón y las repetirás ¿a quiénes? ¿Qué más dice ahí? Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Todo esto lo debemos hacer. Por eso es que usted viene a escuchar palabra, porque aquí la palabra del Padre nos habla de todos los cambios que Dios va a hacer en su vida. Por eso usted tiene un apóstol que cada rato: ¿y cómo está? ¿Y cómo va? ¿Y la profeta? ¿Y cómo va la cosa? ¿Y qué? Cuénteme. Porque te cuidamos y te vamos a estar diciendo: tú puedes, levántate, no llores más, anímate, si se puede, sal adelante. Porque la mayor gratitud que un padre puede tener es ver que sus hijos se levantan, emprenden y prosperan en el nombre de Jesús. Amén. Así que tercero, el padre es un ejemplo. ¿Quién no tiene hijos pero quiere tener hijos algún día? Los jóvenes de aquí van a tener hijos, se van a fructificar y van a llenar la tierra. 3 nietos de una vez, Julie Paulín. Ay, santo Dios. 3 chinos para malcriar, diga. Ay, bendito sea el Señor. ¿Cómo? No exagere tampoco. Pero esos hijos, escúchame, no, se entusiasmaron con la profecía. Angie dijo: no, espere, guarde, tampoco profetice tanto, mamá. Mira, nosotros tenemos una gran responsabilidad: ser ejemplo. Por eso Micaía vio en el profeta joven un ejemplo. Tal vez no lo conocía, tal vez sí, pero dijo: quiero que estés en mi casa para que seas mi papá, un ejemplo, para que seas levita, alguien que me enseñe la fe. Tú en tu casa, papá, debes ser un ejemplo. ¿Quién se levante a orar? Tú. ¿Quién enseña provisión? Tú. ¿Quién pelea las batallas? Tú. Porque tu papá Dios es el mejor ejemplo de un guerrero que bendice, que ama, que levanta, que consuela, que afirma, que enseña. Debe ser un ejemplo. El padre es la guía, es el ejemplo. Y si no tengo papá, pastor, pues aquí hay un papá espiritual que te puede servir de ejemplo. Yo estaría ahí fregándote la vida como papá. Un día le dijeron a mi esposa algo muy curioso: profeta, la vi embarazada en un sueño. La vi embarazada y nacía un bebé y era monito, 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 y ojiverde, ojiverde, ojiverde. Eso es que usted va a tener un hijo. La profeta dijo: por ahí no es, porque naturalmente ya no se puede. ¿Y entonces qué es? Son los hijos que Dios nos va a traer. Y ustedes son hijos de esta casa, van a tener el ADN de esta casa, van a tener la personalidad de su papá de esta casa. Cuando usted se sienta debilitado en la fe, pregúntese: ¿qué haría el apóstol John Frey y la profeta Jennifer? ¿Qué harían en esta situación? ¿Qué hacemos? ¿Qué harían ellos? ¿Cuál es el mayor consejo que le da a su mamá? ¿Ya oró? Vaya, ore y vuelve y hablamos. ¿Cuál es el consejo que le doy yo? Haga conmigo así. Vamos, límpiese esas lágrimas. Vamos, límpiesela, límpiese.
Consejo que le doy hoy: llore menos, levántese más. Usted puede. ¿Sabe que muchas veces yo creo más en usted que lo que usted cree en usted mismo? Ya no puedo. Que sí puede. Me voy a... Usted no va a renunciar. ¿Por qué va a renunciar? Me voy a morir. No se va a morir. Pero es que no puedo. Sí puede. Si yo puedo con usted, ¿usted cómo no va a poder? ¿Sabe cuántas veces usted nos ha dicho: es que yo no vuelvo a la iglesia? Aquí lo veré. Vaya, busque papás afuera como los que Dios le dio aquí adentro. Vaya. Me lo digo esto con humildad, con amor delante del Señor. Hay personas que se han ido y han llamado a mi esposa: es que como aliento no hay dos. Pues obvio que no hay dos, porque los papás que Dios puso en esta casa son diferentes a todos otros. Fueron diseñados para usted, 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 para usted. Y por eso lo amamos a usted lo amamos, lo amamos, lo amamos. A mí no me duele decirle que yo lo amo, pero a usted sí le duele recibir esa palabra, porque necesito sanarle su paternidad. Y hoy me agarro de eso. Yo soy el profeta joven y usted está viejo. No mire que yo sea joven o viejo, mire la paternidad que le quiero ofrecer a través del Señor. Por eso siempre le voy a decir: lo amo. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Y le digo sinceramente: los amo. Y nos duele cuando usted pasa algo duro. Nos conmueve el corazón saber que por la falta de obediencia está pasando algo. Pero allá vamos. Le sacudimos. Vamos para adelante, papi. Vamos para adelante, mami. Tú puedes. Diga al que está a su lado: déjese amar. Vamos, déle ese toconcito en el hombro y dígale: déjese amar. Déjese paternizar. Deje de vernos solamente como los sacerdotes. Véanos como sus papás espirituales. ¿Amén? ¿O no amén? Después les voy a hablar de las mentalidades. Pero mira, el papá es una guía, un ejemplo. Mire nuestra vida cuando usted quiera. Somos el ejemplo, cartas abiertas, dijo el apóstol Pablo. Cuando usted quiera, mire nuestra vida. Porque en la palabra, ¿sabe que hay algo muy, no sé cómo le llamamos, mal interpretado? En la Biblia dice: no mire a los hombres, mire a Dios. Pero es que Dios se deja ver a través de hombres. Pero yo encontré otro versículo, se lo digo. La Biblia dice: miren a sus pastores, vean el resultado de su conducta e imiten su fe. O sea, que su papá espiritual sea ejemplo de lo que le está predicando. Si su papá espiritual le predica prosperidad, pues debe ser próspero. Si le predica oración, debe orar. Si le predica poder de Dios, lo debe ministrar. Si le predica amor, se lo va a dar. Muchas veces se ha abrazado, y mi esposa ha abrazado a la gente con el amor de un papá y una mamá, porque queremos cumplir ese rol. Pero le pregunto: ¿nos deja ser sus papás? ¿Amén? ¿Autorizado? Eso, ahora lléveme a vivir con usted como dice Micaías. No, mentiras. Yo como harto y de pronto le dejo en la quiebra. El papá lo he visto, pero no lo mantengo, digo. La paternidad se honra. Vuelve otra vez, por favor, a Jueces, capítulo 17. Más adelante. Más adelante. ¿Dónde estábamos? Jueces 17. 17:7. 17, 5, 6, 7, eso. 8, 9, 10. Ahí está, déjelo ahí. Y no solamente lo voy a decir para nosotros. Usted quiere
¿Cuántos tienen su papá vivo? O sea, que tenga acceso a él, que pueda hablar con él, llamarlo, visitarlo. ¿Lo tienen? Levante la mano los que lo tienen. Ajá. Porque el principio de una paternidad saludable en Dios es saldar deudas con la paternidad de la tierra. Levante la mano el que tenga su papá vivo y que pueda acceder a él. Levante la mano. Eso. Ok. La Biblia dice que Micaía le dijo: yo quiero que seas padre para mí, sacerdote, y te voy a honrar. Te voy a dar 10 ciclos de plata por año, vestido y comida. La paternidad se honra. ¿Y a qué voy con esto? Usted ¿sabe cuándo usted va a poder aceptar la paternidad que nosotros le damos? Cuando usted sane la paternidad en la tierra. Porque si no, siempre va a haber alguito ahí metido que no le va a permitir dejarnos entrar en su vida. No, es que mi papá. Y le voy a invitar como sanidad interior hacia la paternidad. ¿Mañana qué es? ¿Lunes festivo? ¿Qué está haciendo el lunes festivo? Nada. ¿Durmiendo hasta tarde? ¿Quién va a dormir hasta tarde mañana? ¡Ay, sagrado rostro! Sí es. Pues mañana me va a hacer un grande favor. Levante la mano los que tienen su papá y pueden hablar con él. Eso, los que tienen su papá, tranquilos. Levante esa mano arriba, Héctor, mijo. Mañana. ¿Usted quiere ser sano? Bueno, le voy a preguntar. Si usted quiere ser sano, le doy la fórmula. Si no, no. ¿Quiere ser sano? Mañana va a comprar un regalo pequeño. No importa. Y lo va a llamar y se va a poner una cita. Y el regalo se lo va a dar de la siguiente manera. Le va a decir: papá, te honro, te bendigo y te perdono. Te amo. Se lo da. Si usted cree en los actos proféticos, se va a dar cuenta que su corazón va a cambiar y va a empezar a ver a Dios de una manera diferente. Dile que está a tu lado: si sana la paternidad en la tierra. No, pero usted está como que no me comprometo, pastor. Por eso es que usted no ha sanado, porque le da piedra tener que perdonar a alguien que le hizo tanto daño. Y no le va a pedir perdón a usted. Dile que está a su lado: la sanidad. Vamos, dígale: la sanidad del perdón no es por él, es por mi sanidad. Vamos, denle un aplauso al Rey esta mañana. Te estoy diciendo, sé un ejemplo, porque yo lo he hecho con papá. Ya he aprendido a honrarlo en sus maneras, sus cosas, pero lo amo, mi papá. Y he aprendido a amar a mi papá en la tierra para poder amar a mi papá celestial. Entonces, ya le dije la fórmula, le dije la acetaminofén espiritual. Usted verá si se lo toma o no. Ahí va. Y por último, Malaquías 4:6. Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Sabe por qué le digo esto? ¿Por qué le digo haga lo que le dije? Porque a veces culpamos más a papá, pero no entendemos que él también fue hijo. Juzgamos a papá, pero no entendemos que él también tuvo un papá que lo hizo ser lo que es. Sánelo. Quítele esa carga de encima. Yo un día tuve una conversación interesante con mi papá, con Manuel. Porque papá era un hombre tosco, de dura palabra, dice la Biblia, fuerte para hablar, directo. Y estaba en un trabajo con él. ¿Cuántos han trabajado con el papá algún día? Que usted no quiere ir. Usted no, vacaciones. Tú con tu papá en el bus, ¿es? El colectivo. Tú, Pachito, ¿qué hacías con tu papá? Construcción. ¿Quién más trabajó con un papá? Construcción no.
En la buceta, cobres, eche para atrás que hay campo. Sí, eso. Joanita. ¿En una buceta también? Eso, y usted no dejaba sentar a nadie, ese es mi puesto. Pero a veces nuestros papás vienen de una deformación, no formación, una deformación, que los hace ser algo que ellos no quieren ser, pero por obligación lo hacen. Son duros, secos, como que no sintieran nada. Y ese día, amado, ese día papá me trató muy feo. Me dijo, mejor dicho, de todo. Y yo le dije algo, ¿acaso no soy su hijo? ¿Por qué trata mejor a los otros que a mí, que soy su hijo? Y él como que no había caído en cuenta de eso. A los empleados sí el abrazo y jajaja, y a mí sí me decía otras cosas. Me dio tanta ira ese día que le dije, ¿acaso no soy su hijo? O dígame si no soy su hijo. Es más, a los otros les pagaba, a mí no, por ser su hijo. ¿A usted tampoco le pasaba así, Pacho? ¿Qué le dice? Mi hijo, le estoy dejando la experiencia que quiere. Ah, no, pues sí. Voy con otro que me enseñe y me pague. Dije, pero usted a todos les paga tanto y a mí me paga esto. ¿Por qué? Porque usted es mi hijo. Peor, usted no quiero ser su hijo. Y eso abrió una brecha. Y años después, cuando yo empecé a caminar con Cristo, a perdonarlo, porque algo del perdón, en la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca hay que confesar el perdón. Y empecé a perdonar a mi papá por esto, en un, ¿cómo se llama eso? Ay, se me fue, en un aposento alto de una iglesia llamada Manantial. Estuve 3 días en ayuno. Y allá Dios me reveló cosas muy fuertes sobre mi papá. Y se las pregunté. Y, ¿usted cómo sabe eso? Dios me lo reveló. Ya, punto. Lo perdono. Pero le dije, papá, venga, pero dígame usted por qué es así tan fuerte, tan duro, tan seco. Le mandaba un mensaje de día al padre y me mandaba una manito. Ya. Che, pero este man, ¿qué? Una inspirada, papá, eres un ejemplo, te amo. Y lo mejor que me ha pasado en la vida. Che, pero este man, dígame, me quiere algo. Le decía, papá, lo quiero mucho. Ajá. Le da un beso ahí en esa calva que tienen. Pero pasó algo. Dios empezó a trabajar en él. Él no es creyente. Él no viene a la iglesia de su hijo. Si el papá haría ir a la iglesia del pastor, ¿sí o no? Pero no viene. Lo he invitado, no quiere. Dice, oiga, si está como dura la historia del pastor, ¿sí o no? Porque los que deberán estar acá son los papás. Y he escuchado historias de apóstoles, amigos que me dicen, no, mi papá está aquí sirviendo con él, era re duro, ese hombre no quería, Dios lo tocó y míralo, ahora es mi segundo al mando. Y yo, ¿cómo le hizo? Porque el mío no quiere. Si le toco el tema de la fe, se me encrespa y no tiene pelo, se me encrespa. Se pone bravo. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Sabe qué me dijo Dios? ¿Quiere que le diga qué me dijo Dios? Dijo, ámalo, hónralo. Porque Dios no me dijo si era bueno o malo, me dijo, es tu papá. Y si aprendes a honrar a tu papá en la tierra, me estás honrando a mí como tu papá celestial. Un papá tiene el poder para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Y fue el único, papá Dios fue el único que me ayudó a volver el corazón de mi papá hacia mí y del mío hacia él. Duramos años de odio con mi papá. Ni lo podía ver ni me quería ver. Dígale al que está a su lado, lo suyo tampoco es tan malo, dígale. Dígale, no lo tocó tan fácil tampoco. Años donde no nos hablábamos, pasaban cumpleaños.
donde yo esperaba que pasara la fecha de cumpleaños de él, y él cumple en agosto, el 29 de agosto, y yo le decía feliz cumpleaños por ahí en octubre, para que él me pusiera el ¿ya? Pero Dios empezó a hacer una obra cuando dejé que Dios sanara mi paternidad hacia él. Y ahora lo llamo, ahora me escribe, y por primera vez me dijo, lo quiero. Yo dije, aunque yo ya me sentía amado por mi papá Dios, ese fue el mejor regalo. Saber que Dios está haciendo algo. Porque si me preparó y me sanó a mí, también lo puedo amar a usted como un hijo y decirle que lo amo y que lo quiero y que voy a estar orgulloso, voy a estar en sus éxitos, voy a estar cuando usted cumpla sus metas, lo voy a celebrar. Un padre herido cría hijos heridos. ¿Ahora entiende usted por qué es así? Y yo le dije a mi papá, ¿y usted por qué es así? Me dijo, esa vez me rompió el corazón mi papá con lo que me dijo. Me dijo, mi hijo, perdóneme, yo también tuve un papá peor que yo. Yo dije, y le bajé la guardia y entendí que también era un hombre herido, un papá sin paternidad. Y le dije, Señor, sánalo. Y hoy puedo decir que mi papá está siendo sano en su paternidad. Has aprendido a amar. Ahora abraza. ¿Qué día fui a la casa y me regañó? ¿Qué hubo perdido? ¿Me extraña? Claro que voy a volver. Ahora publico algo y a veces me felicita por ahí. Mi hijo, lo he visto bien. Está creciendo con su iglesia, lo felicito. ¡Wow! Porque cuando Dios obra en la paternidad, Dios sana. Y Dios quiere que tú seas alguien que dé paternidad y recibas paternidad saludable. Así que no juzgues a tu papá. ¿Cuántos no tienen su papá vivo? Levante su mano. Es bueno entender esta realidad. Fueron papás heridos como hijos, que hicieron lo que pudieron a su manera y lo trataron de hacer como creían. Pero hoy Dios me está diciendo que te diga, hoy sana esa paternidad en ti, en el nombre de Jesús. Vamos, alguien que lo acepte esta mañana. Cuando Dios sana a un padre, también sana a un hijo. Para volver el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres. Aprende a amar a tu papá, así no esté. Llamarás a tu papá que no lo ves. Aprende a amar. Dios desea sanar el corazón. Por eso Él quiere ser tu papá. A muchos de les ha dicho, yo soy tu papá, pero tú no lo crees. Pero es que ¿con qué se come eso? Déjalo que sea tu papá. ¿Qué hace uno cuando tiene papá? Papá saludable. Acude primero a él. ¿Quién lo defiende a uno? El papá tiene que defenderlo a uno. ¿Sí eso no? Cuando usted le ceda el lugar a Dios, mija, vas a ver que es un papá defendiendo a un hijo. Ay Dios, no quiero meterme ahí, Señor, sácame de ahí. Un padre sano, un papá sano, sabe cuándo pedir perdón. Qué cosa tan dura que un papá pida perdón. Pero ese día entendí que no era yo, era Dios el que coloca en el corazón de ese varón haberme dicho, perdóneme, hijo, por tantos años de malas palabras, perdóneme. Y soltar esa carga. Un padre sano abraza. ¿Sabe que a veces lo que uno necesita es simplemente un abrazo de un papá? ¿Y ya? Las mujeres, ¿dónde llorar? El brazo de papá. Un hombre, ¿dónde sentirse seguro? Los brazos de un papá. Para un hombre, los brazos de un papá son seguridad. Somos machistas, ¿sí o no? No me abrace, pero porque no tuvimos un papá que abrazar. Y eso lo entiendo yo con mis hijas. Por eso, amado joven, usted que no tiene hijos,
¿Sabe cuándo usted va a entender el corazón de un padre? Cuando usted sea papá. ¿Sabe usted cuándo se vuelve más meloso? Cuando usted sea abuelo. Así se vuelve usted. Pero deje que Dios le sane la paternidad en la tierra. Déjese amar. Vamos, dígale al que está a su lado: déjese amar. Baje las armas. Déjese abrazar por un padre. No, pastor, a mí no me gustan los abrazos. No, usted lo que le falta es papá. Yo a veces cojo y le chanto un pico de un padre a un hijo, a uno de estos varones, y a ver qué me va a decir. Michael, a ver qué me va a decir. Más. Porque eso falta, iglesia. La paternidad falta. Un padre abraza, un padre perdona, un padre se reconcilia, un padre expresa amor. Amén. Así que esta mañana yo quiero que usted se ponga en pie. No, déjame la transmisión, quiero también trabajar con ellos. Usted que está en su casa va a hacer lo siguiente que vamos a hacer esta mañana. Ven Jarito, venga suegro, venga Carlitos, venga Pachito, háganse acá adelante. Vengan. Volten a mirar hacia allá. Hacia allá. Hoy el Espíritu Santo me está llevando a esto. Eso. Hoy el Señor me está llevando a hacer esto. Usted va a pasar. Suéltese porque lo necesito suelticos. Ya estaban románticos, no señor. Lo necesito sueltos porque ustedes van a ser hoy papás para la iglesia. Yo quiero que escojan un papá, vengan y lo abracen. Y ustedes van a darles palabras de afirmación al que los abrace. Muy fácil, ¿qué es? Usted lo va a abrazar y le va a decir lo siguiente, ven. Le va a decir: hijo, estoy orgulloso de ti, te amo, dale para adelante que tú sí puedes. Y ya, y lo sueltas y pasa a alguien más. Eso es una sanidad en doble vía. Porque ellos van a tener el valor de verse como unos papás valorados. Y usted va a sentir una paternidad a través de ellos. Así que voy a orar mientras usted lo hace. Escoja un papá, tiene de todas las. Mire aquí, ramillete. ¿Quiere un papá joven? Bueno, aquí está un papá joven, un papá de experiencia, un papá de ternura, un papá corazón de melón. Pase y abrácelo. Padre, en esta mañana te pido que a través de este acto, Señor profético, seas tú sanando el corazón de los hijos hacia los padres, de los padres a los hijos. Ven, hija, yo quiero abrazarte a ti. Ven. Sí, sí, claro. Estás grandota.
Vamos, levante sus manos. Su papá está con usted esta mañana. Su papá ha venido a sanar la paternidad perdida. Tu papá ha venido a darte valor, afirmación. Tu papá está contigo. Gracias, Jesús. Corremos a tus brazos, papá. De mi Padre, te escucho decir: mi hijo eres tú. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te bendigo, hijo. Vamos, ahí sobra papá todavía para que lo abraces. Ahí sobra papá para que lo abraces. Vamos, abrácelo. Déjese amar por un papá esta mañana. ¿Quién no ha abrazado aquí? ¿Quién no se ha abrazado? ¿Ya todos pasaron? Venga, aquí con Carlitos. Venga, mujer.